Allá el doctor Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista. Hola Andrés, ¿cómo va? Hola Fernando, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Podría preguntarte por la reforma, pero la verdad que ya lo hemos hablado una vez y prefiero ir por otro lado, que es esto de la posible designación de 23 jueces a manos del Consejo de la Magistratura, obviamente, pero es algo de lo cual se está hablando. En realidad no son 23 que caen ahora de golpe en paracaídas, ¿no? Sino que son designaciones postergadas ya. Sí, son designaciones que ya vienen de la época del anterior gobierno. Y cuando llegan a esta instancia es porque han pasado por un concurso donde hay oposición, antecedentes, donde después hay un examen escrito, hay una entrevista con el plenario, se hace un orden de méritos, se genera una terna, se lo manda el Ejecutivo y el Ejecutivo manda uno al Senado para que sea designado. No es que de la noche a la mañana, sino que es todo un proceso. Y ahora está en la primera etapa, que sería la etapa más técnica o profesional, porque en esta primera etapa esto depende de candidatos y candidatas que han pasado primero por un concurso y después por una entrevista, y en este sentido se tienen que armar las ternas para elevarlas al Poder Ejecutivo. Ahora, Andrés, ¿no hay un mecanismo que se pueda contemplar más ágil? No digo ni menos transparente ni liviano, digo más ágil, que es diferente, para poder tener rápidamente ocupadas vacantes que hoy son, o que hace mucho que están sin juez. Sí, una de las recomendaciones que el Consejo Consultivo le elevó al presidente fue que se realicen concursos anticipados, tal cual hoy lo prevé la ley que regula el Consejo de la Magistratura, como una atribución del plenario del cuerpo. Que esto, que es algo excepcional, se torne en una regla, de que se vayan haciendo concursos anticipados, que tengan una determinada duración razonable en el tiempo, y que de esta manera, cuando surge una vacante, ya directamente se construya la terna y se la envíe al Poder Ejecutivo. Y también para transparencia y agilidad, es fundamental que incorporemos o que empecemos a trabajar en una agenda de innovación basada en inteligencia artificial, porque todos los trámites que llevan la inscripción del concurso y demás, y hasta la construcción del caso cuando se toma la prueba de oposición, si lo hace una inteligencia artificial, se genera mayor rapidez y mucha más transparencia en todo el proceso. Andrés, ¿qué opinás o qué opinión te merece la posible vuelta del juez Fara a la Cámara Federal, teniendo en cuenta la decisión que tomó ayer el Consejo de Magistratura y que justamente mañana podría haber algún tipo de acuerdo formal en el plenario para que regrese? Sí, en la medida en que oportunamente el Senado revisó ese traslado y consideró que ese traslado no era correcto, vuelve a su cargo originario. No tengo más nada que decir que eso. Si los órganos del poder revisaron ese traslado y consideraron que ese traslado estaba mal hecho, vuelve a su cargo originario. Si respecto al juez Fara existe algún tipo de denuncia o algún tipo de imputación, eso tiene que funcionar por los carriles institucionales correspondientes. Hasta ahora lo que sucedió fue que se revisó su traslado no tuvo el acuerdo del Senado, más allá de que esto fue antes del caso Brugle y Bertuzzi, en donde lo que se hizo fue, la Corte Suprema dijo no puede haber más traslados, con lo cual, tanto por lo que hizo el Senado oportunamente como el efecto del caso Brugle y Bertuzzi, que el juez Fara vuelva a su cargo original es el funcionamiento normal de las instituciones. Ahora, si respecto de Fara existe algún tipo de imputación de mal desempeño, eso debe canalizarse a través de los mecanismos constitucionales existentes. Andrés, está nuestra compañera Cecilia Devana también para preguntar. Ceci. Sí, buenas tardes, Andrés. Buenas tardes. Mi consulta tiene que ver con uno de los puntos del informe que ustedes elevaron al presidente desde el Consejo Consultivo, y tiene que ver con la creación de un tribunal superior, un tribunal intermedio antes de la Corte Suprema de Justicia, un punto que despertó algunas suspicacias. Quería tu opinión respecto de ese tribunal o ese posible tribunal. Sí, la creación del tribunal fue propuesta por varios consejeros y consejeras con distintos matices. En primer lugar, no es algo que se nos haya ocurrido a nosotros, es algo que la doctrina argentina, con autores como Morero, Villar Campos, Vanossi y Belucio vienen trabajando
hace muchos, muchos años, y la idea es crear un tribunal de sentencias arbitrarias que permita a los justiciables que un tribunal, antes que la Corte Suprema, revise las arbitrariedades en serio y le dé una respuesta, y no como sucede hoy, que el 90% de los casos que llegan, 80% a la Corte Suprema, son por sentencias arbitrarias, pero la Corte Suprema rechaza casi un 90 y pico % de estos casos, utilizando una herramienta procesal, que es un artículo del Código Procesal Civil y Comercial, que le permite a la Corte rechazar estos casos sin dar ningún tipo de fundamento. Entonces, ¿qué nos genera? Una Corte sobredimensionada, que rechaza estos casos sin dar ningún fundamento, que para llegar a la Corte hay que pagar 100.000 pesos y están proyectando 130.000 pesos para el año que viene, con la situación económica que estamos viviendo. Y entonces este tribunal da respuestas, desahoga a la Corte, abarata los costos de acceso a la justicia y genera que la Corte se encargue de aquellos casos en donde estén en juego directo o indirectamente derechos o la organización del poder, que es para lo que la Corte Suprema de Justicia fue pensada. Se despega, digamos, de esas segundas lecturas más políticas que tienen que ver con restarle poder al máximo tribunal. Yo creo que al contrario, es generarle más poder al máximo tribunal, porque va a tener más tiempo, sumado a tecnología, sumado a otro funcionamiento más integral, para dedicarse a los casos que sientan no solamente una resolución de ese caso, sino directrices sobre cómo funciona la Constitución y los tratados sobre derechos humanos. También es importantísimo la Corte Suprema incorporar una agenda de innovación basada en inteligencia artificial. Existen 13 países de América Latina que ya tienen una agenda de digitalización e innovación de todo su poder judicial. Nosotros ni siquiera lo hemos analizado. Y esto sí cambiaría sustancialmente el funcionamiento del Poder Judicial, y es a muy bajo costo y se puede implementar de forma breve, en plazos razonables. Andrés, gracias por el contacto con La Nación Más, como siempre. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Chao, hasta luego. Andrés Gil Domínguez. ¿Nos vamos a la calle? Volvemos en realidad a la calle. Está Carla Ricciotti, nuestra compañera, con la cobertura de este incendio. Me parece que está hablando